Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y por las palabras también. Mi idea hoy es compartir algo de la experiencia de vida que he ganado en estos 10 años trabajando como guardaparque. Creo que desde ahí puedo aportar. De Misiones, siguiendo la línea de tiempo que hacía Luis, me fui, permanecí varios años ahí, después estuve en Formosa, también varios años, y ahora estoy en la provincia de Córdoba, en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Así que mi idea es contarles sobre las dos experiencias últimas, el desafío de conservar en el Chaco semiárido, una región de complejo acceso al agua, por un lado, y por otro la oportunidad de conservar las cabeceras de las cuencas hídricas, que es el caso particular en el que estoy hoy. Para hablar de la Reserva Natural Formosa, quiero contar que tiene más de 50 áreas protegidas, que es muy poco conocida, y que está ubicada al oeste de la provincia de Formosa, con el este de la provincia de Formosa. Voy a cortar un poquito mi video porque se me complica a veces la conexión. Enseguida, cuando vea que se estabiliza, vuelvo a poner mi pantalla. Perfecto. Al este de la provincia es conocido la humedad, ¿no? Las lagunas, la selva que se encuentra. Y al oeste es poco conocido, pero es una región parecida a la que habrán visto en el foro de la semana pasada, de Salta, ¿no? Es una región donde el bosque es abundante, pero tiene una estación seca bastante marcada, distinta de la estación húmeda, que también es bien marcada. Están concentrados ahí las lluvias. Así que vamos a hablar en particular de la dificultad al acceso al agua que tiene el personal de esa área protegida y los pobladores de la zona. A ver. Quería mostrarles el mapa, pero me está pasando lo mismo que a Débora con la presentación. Natalia, ¿querés que lo pasemos nosotros? Bueno. No, creo que voy a estar bien. Nos avisas. Perfecto. Aquí en esta foto, en esta imagen podemos ver el mapa de la Reserva Natural Formosa, que está pegadito a una reserva de biosfera que se llama Riacho Teuquito, y a su vez a una reserva de usos múltiples que se llama Teuquito, que es provincial, ¿no? Así que tenemos 3 entes trabajando acá. Lo triste de esto es que en la reserva de biosfera no hay gente trabajando, en la reserva de usos múltiples tampoco, y en la Reserva Natural Formosa sí, el equipo es reducido, pero está trabajando. Acá tenemos algo de imágenes para ilustrar cómo es el paisaje, de qué se trata, este bosque seco y espinoso de maderas duras. Ahí se pueden visualizar 2 seccionales con techos de chapa, que eso es importante de registrar, y en esta la biodiversidad que se encuentra en este lugar. Acá es un pedacito de lo que encontramos, realmente es muy, muy abundante y fácil de ver esa biodiversidad, ¿no? Y está dada, entre otras cosas, por la latitud en la que está la provincia de Formosa, por la humedad del lugar, pero además por este clima tan marcado, ¿no? En invierno y en primavera el clima es sumamente seco y bastante cálido, el invierno dura muy poquito, así que hay mucha evaporación, mucha evapotranspiración también de las plantas, y en el verano y otoño el clima es sumamente húmedo, caen los 800 milímetros juntos todos en estos 5 o 6 meses. Y bueno, se generan inundaciones, los arroyos y los ríos crecen, y la lluvia abundante, por ejemplo, puede juntarse. Uno de los métodos de acopio de agua es a través de los techos de chapa, canaletas y un receptáculo. Pueden ser piletas de plástico de 500 o 1000 litros, o pueden ser grandes piletas hechas de cemento, de placas, que puedan tener 10.000 litros, 15.000, 20.000 litros. Pero eso tiene un precio, ¿no? En el caso de los hogares de los trabajadores del área protegida, cuentan con techos de chapa, así que eso está
todo el agua del verano se puede juntar y que dure lo más que se pueda en el invierno, ¿verdad? El problema que hay, que se presenta en la zona, es que los pobladores de la zona no siempre cuentan con techos de chapa, como puede verse en la ilustración que enseguida va a llegar. Y los techos se caracterizan por ser de barro, de madera, o de plástico recubierto con madera, también, con tierra, y eso, bueno, muchas veces dificulta la captación de agua de lluvia, es muy poca la gente que consigue poner una chapa o un techo completo con chapa para captar el agua. No me pasa la diapositiva, por alguna cuestión. Ahí está. Bueno, estos son los tipos de techo que se encuentran en la región, entonces es muy difícil captar agua y también es difícil que se consiga tener esos tachos, ¿no? O esas piletas de 20.000 litros o de 10.000 litros. Entonces, ¿qué hace la gente? Junta el agua de, por ejemplo, este es el arroyo Teuquito, que es el límite norte de la Reserva Natural Formosa, y que también es estacional, o sea, no es estacional marcado, no es que se seca completamente, pero hay zonas en las que sí, se seca y se hace más difícil poder sacar agua de ahí. Otro lugar del que se saca agua es del río Bermejo, que como lo dice su nombre, es un río colorado, rojo, que lo da la cantidad de sedimentos que lleva durante todo el año. En invierno bajan un poco esos sedimentos, pero nunca al sacar una botella de agua la saca totalmente transparente, como decía Débora. No es transparente en el río Bermejo en ningún momento del año, y en el verano es más bien muy roja, ¿no? Entonces la gente, cuando no puede captar el agua de lluvia, saca del río con baldes, rara vez con motobomba, en general acarrea el agua con baldes del arroyo o del río. También a veces en los arroyos hacen pozos para que el agua permanezca durante el invierno más tiempo para poder extraer de ahí el agua. Otro método es el pozo perforado, conocido, ¿no? Lo que tiene esto es un alto costo, muy difícil de que la gente pueda hacerlo, y otra dificultad que se presenta es que el agua que se consigue no siempre es de calidad. Entonces no puede tomarse muchas veces. Entonces una vez que hiciste el pozo, a veces ese pozo no te sirve, ¿no? Es otra dificultad que se presenta. Acá podemos ver en esta foto un batán de agua, ese debe tener unos 1.000 litros, que es agua, ese batán lo usamos para sacar agua de una laguna para llevar agua, ya sea para las viviendas de los guardaparques y brigadistas o para los vecinos que lo van solicitando en invierno. En esta foto se puede ver otro tipo de batán, este carga más o menos 8.000 litros y es trasladado con un tractor, a veces hasta 15 kilómetros desde la laguna hasta la casa de las personas, ¿no? Lo cual se imaginarán que requiere un costo, un gasto sumamente alto y no siempre se cuenta con combustible, o el batán está pinchado, o una rueda está pinchada, o el tractor se rompió, entonces no siempre se puede cumplir con ese rol. Y después vemos esta foto donde el batán está volcando el agua en una de esas piletas que les hablaba, que esta debe tener sus 15.000 litros y es de placas de cemento. ¿De dónde se saca el agua? De esta laguna que se ve acá, es una laguna que en verano es un agua muy linda porque es una laguna que permite que los sedimentos se asienten, entonces el agua acá sí es transparente y sí es dulce o casi dulce, entonces permite que se pueda llevar agua de mediana calidad a las personas. Lo que pasa con esta laguna, que es un brazo abandonado del río Bermejo, acá ingresó el río y después se retiró, dejando esta laguna que se llama Madrejón, es una, imagínense, una media luna de agua, pero que en invierno se va secando porque queda aislada del río, entonces la recarga es a través de las lluvias, entonces se va secando a lo largo que avanza el invierno y viene después la primavera, y puede pasar esto de que pierde su oxígeno y empieza por ejemplo, la fauna itícola
empieza a morir, entonces en ese momento ya no se puede tampoco ofrecer el agua de esta laguna, y del río también, al ser tan sedimentosa, nos rompería las motobombas con las que sacamos el agua, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacemos en estos casos? Estamos en pleno invierno o primavera sin agua, ¿no? Bueno, es una pregunta que no se puede responder. Realmente, a veces el municipio puede llegar a hacer algún aporte con camiones de agua, pero tiene que recorrer 50 kilómetros desde el pueblo hasta las localidades, hasta los vecinos del lugar, lo cual es muy costoso y muy difícil que eso suceda. Y la pregunta que sigue entonces, ¿es un derecho igualitario en nuestro país el acceso al agua? ¿Es el personal de un área protegida el responsable de suministrar agua a los vecinos de ese área protegida? ¿Hay suficiente gestión del territorio? Es la pregunta con respecto a esas dos áreas protegidas que están pegaditas a la reserva y que no tienen ni personal, ni presupuesto asignado, ni un plan de manejo. Y bueno, ¿y cómo puede un programa federal como este aportar ese acceso eficaz y urgente para la región? Preguntas, solo preguntas, es difícil tener respuestas muy concisas a estas preguntas, ¿no? Y una posibilidad de avance en esto es el caso del Parque Nacional Quebrada del Condorito, en el que estoy ahora, que fue creado hace 26 años, y que al mismo tiempo está en la misma región, como se puede ver acá en el mapa, en naranja, dentro de la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala, o conformando un bloque de conservación, ¿no? También cerca de 25 años tiene ese área protegida, que tampoco tiene gestión. Recientemente se está trabajando en el plan de manejo, pero con más de 25 años, no hice el cálculo, pero no ha tenido una conservación real, ¿no? ¿Qué se conserva en estos? Bueno, acá un mapa ilustrativo de lo que es el Parque Quebrada del Condorito, que sí tiene gestión, sí tiene planes de manejo y gente trabajando y un presupuesto asignado. Y esto es lo que se conserva en la región, ¿no? Las altas cuencas, las altas cumbres de Córdoba, que más de uno de ustedes debe conocer, es donde están ubicadas estas dos áreas protegidas, ¿no? Esto es a manera de paisaje, ¿no? Se conserva esto, la parte de arriba, digamos, como para ser simplistas en la descripción. ¿Y qué hay en esa parte de arriba? Agua y rocas, ¿no? Esto es una gran esponja, como se puede ver acá, agua absorbida por los bosques, el pastizal y las rocas y los suelos, generan una dinámica intrínseca entre esos factores que son esta esponja, que es la que después va liberando este clima así, marcada la lluvia en verano, y en invierno y primavera se dan los climas más secos, pero no se nota tanto, porque, entre otras cosas, la conservación del agua se da en forma de nieve, también acá nieva, entonces en el invierno hay ciertas precipitaciones de esta manera, entonces la absorción es distinta. ¿Y qué sucede esto de la gestión, ¿no? Cuando hablamos de la gestión de las áreas protegidas o de la ejecución, de hecho, porque una parte, uno se imagina gestión, una oficina, ¿no? Y en el campo, llevar adelante estas áreas protegidas implica, en este caso estoy mostrando el ejemplo de Condorito, pero algo similar sucede en Formosa, una serie de trabajos que se llevan adelante. Reforestación, control de especies exóticas, reintroducción de especies extintas, nativas del lugar, manejo ganadero, acá hay vacas de vecinos, entonces se maneja para que el impacto de ganadero no sea tan alto, o que sea más bien positivo. Se maneja el tema de los incendios, porque en invierno se dan muchísimos incendios en la región, estos pastizales son muy propensos al fuego. Se da una relación con la comunidad, acá hay una escuela que empezó ahora recientemente las clases, porque durante el verano están en clase por el frío del invierno, ¿no? Evitan eso. Y un uso del turismo, ¿no? Hay turismo que se trata de que sea sustentable. Y las preguntas que uno se hace, ¿no? Es,
Acá conservamos el agua por lo menos en estas 37.000 hectáreas que tiene el parque, ¿no? O por lo menos tratamos de cuidar, o hacemos algo para cuidar ese agua. ¿Qué pasa sierra abajo, no? ¿Qué pasa en el bajo, como se dice acá? Nosotros estamos a 1.800, 1.900 metros sobre el nivel del mar, Córdoba está a unos 800 más o menos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con ese agua? ¿Qué se hace con ese agua? ¿Es la conservación de los procesos naturales que necesita el agua para limpiarse, para generar su ciclo normalmente? ¿Es una prioridad para los estados? Todos los estados, ¿no? O todas las instituciones, digamos, cada una el compromiso que tenga con esto, con el agua, ¿no? Y de nuevo, ¿cómo puede este programa federal aportar a la conservación de los procesos que necesita el agua para limpiarse, ¿no? Por ejemplo. Bueno, estoy abierta a todas las consultas que haya. Esta ha sido mi presentación y bueno, de nuevo, muchas gracias.